Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el legado de Musonio Rufo, el estoico que convirtió la filosofía en acción, defendiendo la virtud, la sencillez y la igualdad como claves para una vida plena. Gayo Musonio Rufo fue un influyente pensador estoico de la Roma del siglo I después de Cristo. Nacido en una época de profundos cambios políticos y sociales, Musonio Rufo se destacó por su firme compromiso con la filosofía como una guía práctica para la vida, en contraposición a aquellos que la consideraban meramente especulativa. Su legado, aunque significativo, ha sido eclipsado por otros estoicos más renombrados como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, debido en parte a la escasez de escritos propios y la transmisión indirecta de su pensamiento a través de sus seguidores. Uno de los aspectos más relevantes de su biografía es su papel como maestro de Epicteto, quien posteriormente se convertiría en una de las figuras más influyentes del estoicismo tardío. Epicteto absorbía muchas de las ideas de Musonio y las plasmó en sus enseñanzas, lo que demuestra la importancia de su mentor en la configuración del estoicismo práctico. La filosofía de Musonio enfatizaba que la teoría sin acción era estéril, y por ello, sus enseñanzas ponían un fuerte énfasis en la aplicación cotidiana de los principios estoicos. En un contexto romano donde la política y la corrupción estaban a la orden del día, Musonio Rufo abogaba por una vida de virtud, autocontrol y disciplina. Consideraba que la filosofía debía servir como una guía para la vida y que, por ende, no podía limitarse a discusiones teóricas en el ámbito académico. Su enseñanza se centraba en la idea de que cualquier persona, independientemente de su estatus social, podía y debía vivir según los principios estoicos. Musonio también se diferenció de otros pensadores de su época por su interés en cuestiones como la educación de las mujeres en la filosofía, el valor del trabajo físico como medio para el desarrollo del carácter y la importancia de una vida sencilla y moderada. Defendía que la virtud era accesible para todos y que su práctica no debía estar restringida a una élite intelectual o política. En suma, el pensamiento de Musonio Rufo sigue siendo relevante en la actualidad por su insistencia en la aplicación de la filosofía en la vida diaria y su defensa de la virtud como el camino hacia una existencia plena y significativa. Su legado, aunque opacado por sus sucesores más conocidos, sigue ofreciendo valiosas lecciones para aquellos que buscan una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida moderna. La filosofía como práctica de vida. Para Musonio Rufo, la filosofía no era un ejercicio puramente teórico ni una actividad reservada para la élite intelectual, sino una disciplina que debía permear cada aspecto de la existencia cotidiana. Consideraba que la filosofía debía servir como una herramienta concreta para guiar la vida de las personas, ayudándolas a tomar decisiones basadas en la razón y en la búsqueda de la virtud. Desde su perspectiva, conocer los principios filosóficos sin ponerlos en práctica era tan útil como estudiar la medicina sin aplicarla para sanar. No bastaba con discutir sobre la naturaleza del bien y el mal, lo esencial era vivir de acuerdo con estos principios. Para Musonio, la coherencia entre pensamiento y acción era un requisito indispensable para quien aspiraba a una vida verdaderamente filosófica. Su enfoque también incluía la creencia de que la filosofía era accesible a todos, independientemente de su origen, género o nivel educativo. A diferencia de otros pensadores que podían reservar la filosofía para una élite ilustrada, Musonio defendía que cualquier ser humano podía desarrollar la excelencia moral a través de la reflexión y la práctica constante de la virtud. La razón, según él, era un don universal, y su correcto uso no dependía del estatus social, sino de la voluntad de aplicarla en la vida diaria. Musonio también enfatizaba que la filosofía no debía limitarse a la oratoria o a la escritura de tratados, sino que su verdadero valor se medía en la acción. El dominio de sí mismo, la fortaleza ante la adversidad y la justicia en las relaciones humanas eran pruebas de una vida filosófica bien vivida. Según su visión, quien comprendía la filosofía pero no la aplicaba era comparable a alguien que poseía herramientas sin saber usarlas. De este modo, su legado se distingue por su insistencia en que el conocimiento filosófico debe traducirse en un comportamiento ético y ejemplar. Para Musonio,
La verdadera sabiduría no se encontraba en los discursos, sino en las acciones diarias que reflejaban un compromiso genuino con la virtud y la razón. Igualdad de género en la filosofía estoica. Musonio Rufo desafió las normas sociales de su tiempo al sostener que la filosofía no era una disciplina exclusiva de los hombres, sino una guía de vida igualmente accesible para las mujeres. En una Roma donde la educación femenina estaba limitada a roles domésticos y donde se consideraba que el desarrollo intelectual no era necesario para ellas, su postura resultaba revolucionaria. Argumentaba que la razón era un atributo compartido por ambos sexos, y que, por lo tanto, la búsqueda de la virtud y la excelencia moral no debía estar restringida a los hombres. Para Musonio, la filosofía era una herramienta indispensable para vivir de manera justa y sabia, y excluir a las mujeres de su estudio equivalía a privarlas de su potencial para alcanzar la virtud. Creía firmemente que tanto hombres como mujeres debían desarrollar el autodominio, la fortaleza, la justicia y la sabiduría, ya que estos principios eran universales y no dependían del género. Su visión también tenía implicaciones prácticas. Al insistir en que las mujeres debían recibir formación filosófica, defendía su capacidad para participar en la vida pública y para tomar decisiones morales con plena autonomía. Esto iba en contra de la creencia predominante de que la mujer debía limitarse al ámbito privado y estar bajo la tutela de los hombres. Musonio, en cambio, les otorgaba un papel activo en la construcción de una sociedad justa y virtuosa. A lo largo de la historia, las ideas de Musonio Rufo sobre la igualdad de género han sido consideradas precursoras del pensamiento moderno en torno a la equidad. Su insistencia en que la capacidad para la virtud no dependía del género sigue siendo relevante en la actualidad, ofreciendo una visión filosófica que desafía las estructuras de desigualdad y aboga por la inclusión de todos en la búsqueda de la excelencia moral. La sencillez y la vida natural. Musonio Rufo sostenía que la verdadera fortaleza del ser humano radicaba en su capacidad para vivir con sencillez y en armonía con la naturaleza. Para él, la abundancia material y la búsqueda de lujos eran distracciones que debilitaban el carácter y alejaban a las personas del camino de la virtud. Creía que una vida austera no solo era deseable, sino necesaria para desarrollar la autodisciplina y la resistencia ante las dificultades. Desde su perspectiva, la comodidad excesiva generaba dependencia y volvía a las personas más vulnerables a los caprichos del destino. La riqueza y el bienestar material no eran intrínsecamente malos, pero sí se convertían en obstáculos cuando fomentaban el apego y la pérdida de la autosuficiencia. Musonio recomendaba una existencia basada en lo esencial, donde se valorara más el crecimiento personal y la sabiduría que la acumulación de bienes. En cuanto a la alimentación, defendía una dieta basada en productos naturales y simples. Creía que el consumo excesivo de carne y de alimentos elaborados fomentaba la indulgencia y la pereza, alejando a las personas de la templanza. Su preferencia por una dieta vegetal ha llevado a algunos estudiosos a considerarlo un precursor del vegetarianismo en la filosofía occidental, aunque su enfoque no era meramente dietético, sino moral y filosófico. La vida sencilla, según Musonio, no significaba privación o sacrificio innecesario, sino una forma de fortalecer el espíritu y mantener la claridad mental. Creía que quien podía contentarse con poco era verdaderamente libre, pues no dependía de bienes externos para encontrar la felicidad. Esta filosofía de la autosuficiencia y el desapego sigue resonando en el mundo moderno, ofreciendo una alternativa a la cultura del consumo y el materialismo desmedido. El trabajo y la virtud. Musonio Rufo defendía el trabajo físico no solo como una necesidad, sino como un medio esencial para fortalecer el carácter y alcanzar la virtud. Frente a la visión predominante en la sociedad romana, donde las tareas manuales eran consideradas propias de clases bajas y esclavos, él sostenía que cualquier actividad laboral digna podía ser una herramienta para el crecimiento personal y moral. En su filosofía, el trabajo no era una carga, sino una oportunidad para practicar la autodisciplina, la paciencia y la resistencia ante las adversidades. Para Musonio, la virtud no dependía de la posición social ni del linaje, sino del compromiso con una vida guiada por la razón y la moral.
El esfuerzo físico y el desempeño de labores manuales ofrecían un entrenamiento práctico para el autodominio, ya que exigían constancia, humildad y determinación. Mientras que la aristocracia romana despreciaba estas actividades, él las consideraba fundamentales para evitar la corrupción del alma y el ocio excesivo que podía llevar a la decadencia moral. Además, Musonio veía en el trabajo una manera de acercarse a la naturaleza y mantener una conexión con la realidad material del mundo. Consideraba que depender exclusivamente del lujo y la comodidad debilitaba la capacidad de afrontar dificultades y llevaba a una vida superficial. En su visión, la verdadera nobleza no residía en la sangre ni en el estatus, sino en la capacidad de cada individuo para vivir con integridad y en armonía con la razón. Este pensamiento iba en contra de la mentalidad elitista de su tiempo, promoviendo una filosofía más igualitaria en la que el trabajo, lejos de ser una imposición, se convertía en una fuente de fortaleza y dignidad. Su perspectiva sigue siendo relevante en la actualidad, al recordar la importancia del esfuerzo y la labor honesta como caminos hacia una vida plena y virtuosa. El papel de la filosofía en la sociedad. Musonio Rufo concebía la filosofía como un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad. No la entendía como una disciplina reservada a la especulación intelectual, sino como una guía práctica que debía influir en la conducción de los asuntos públicos. En su visión, los gobernantes y quienes ocupaban posiciones de autoridad tenían la responsabilidad de cultivar la filosofía, ya que sólo a través del conocimiento de la virtud podrían ejercer el poder con justicia y sabiduría. Para Musonio, la corrupción y la decadencia política eran consecuencias de la falta de formación filosófica en los dirigentes. Sin una comprensión profunda de la ética y la razón, los líderes se veían tentados por la ambición desmedida y el abuso de poder. Su pensamiento guarda semejanza con la teoría platónica del filósofo rey, según la cual solo aquellos que han desarrollado la sabiduría y la virtud deben gobernar. La relevancia de esta idea no se limita a la antigüedad. En cualquier época, la integridad de los líderes determina en gran medida la estabilidad y el bienestar de una sociedad. Musonio defendía que la verdadera política debía basarse en principios morales sólidos y que la filosofía proporcionaba el conocimiento necesario para ello. Un buen gobernante no era aquel que simplemente imponía leyes, sino quien guiaba a su pueblo con rectitud y ejemplo. Su enfoque también implicaba que la filosofía no debía quedar relegada a una élite ilustrada, sino que debía permear todos los estratos de la sociedad. Cada ciudadano, independientemente de su condición, tenía el deber de aspirar a la virtud y la razón en su vida cotidiana. De esta manera, Musonio concebía una sociedad más justa y armoniosa, donde la reflexión filosófica guiara tanto las acciones individuales como las decisiones colectivas. Su llamado a la integridad y la sabiduría sigue vigente en un mundo donde la corrupción y la falta de ética en el poder continúan siendo problemas persistentes. La enseñanza de Musonio Rufo nos recuerda que la verdadera gobernanza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la capacidad de actuar con justicia, prudencia y compromiso con el bien común. La huella de Musonio en la filosofía. El legado de Musonio Rufo ocupa un lugar central en la tradición estoica, aunque su nombre no sea tan conocido como el de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Su insistencia en la aplicación práctica de la filosofía lo convierte en un referente para quienes buscan integrar la reflexión filosófica en la vida cotidiana. A diferencia de otros pensadores que se centraron en la teorización, Musonio enfatizó la necesidad de que la sabiduría se reflejara en el comportamiento diario, un principio que influyó en numerosos pensadores posteriores. Su influencia es particularmente evidente en Epicteto, su alumno más notable. Muchas de las enseñanzas de Epicteto sobre la autodisciplina, la resistencia ante la adversidad y la aplicación práctica de la filosofía pueden rastrearse hasta Musonio. Además, su enfoque en la vida sencilla y el rechazo a los excesos materiales resonó con pensadores cínicos como Diógenes, quienes también defendieron la autosuficiencia y la moderación. En el mundo moderno, la filosofía de Musonio Rufo ha encontrado eco en corrientes como el minimalismo y la ética del trabajo.
La idea de que la virtud debe ser cultivada a través de la acción y no solo de la teoría es un principio que ha influido en la psicología positiva y en el desarrollo personal. Su defensa de la igualdad de género también anticipó debates sobre el acceso equitativo a la educación y el papel de la mujer en la sociedad. Musonio también puede ser considerado un precursor de los ideales de la vida frugal y la sostenibilidad. Su rechazo al lujo y la dependencia de bienes materiales encuentra paralelismos en filosofías contemporáneas que promueven un estilo de vida basado en la simplicidad y el autocontrol. En una época donde el materialismo, la superficialidad y la falta de principios son preocupaciones recurrentes, las enseñanzas de Musonio Rufo ofrecen una guía temporal para vivir con autenticidad y sabiduría. Su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan un enfoque más ético y significativo de la existencia, recordándonos que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la virtud y la coherencia con nuestros principios. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.